Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Aprender a depender de Dios es un viaje que transforma la manera en que vivimos, pensamos y enfrentamos cada día. No se trata de renunciar a nuestra responsabilidad, sino de reconocer que nuestras fuerzas por sí solas no son suficientes para sostenernos en todas las temporadas de la vida. Dependemos de Dios cuando dejamos de apoyarnos únicamente en nuestras capacidades y comenzamos a confiar en su guía, en su sabiduría y en su amor. Es un acto de humildad que abre espacio para que Él obre en lo profundo, donde nuestras manos ya no alcanzan. La dependencia en Dios también nos libera del peso de querer controlarlo todo. Muchas veces cargamos preocupaciones que no nos corresponden. Intentamos resolver situaciones que nos superan o nos aferramos a caminos que no nos llevan a ningún lugar. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, descubrimos que su dirección es más segura que nuestros impulsos, que su tiempo es más perfecto que nuestra prisa y que su cuidado es más profundo que cualquier esfuerzo humano. En esa entrega encontramos descanso, claridad y una paz que no nace de las circunstancias, sino de su presencia. Y mientras avanzamos en este aprendizaje, entendemos que depender de Dios no es señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Es reconocer que Él es la fuente de nuestra fortaleza, la luz que guía nuestros pasos y el refugio donde nuestra alma encuentra estabilidad. Depender de Dios es caminar con la certeza de que no estamos en soledad, de que Él sostiene lo que no podemos sostener y de que su fidelidad nunca falla. Que esta reflexión prepare tu corazón para abrirse a esa dependencia que no limita, sino que libera, que no encadena, sino que fortalece, que no resta, sino que transforma. El mundo constantemente nos dice que depender de alguien es señal de debilidad, que la verdadera fortaleza está en la autosuficiencia, en resolverlo todo por nuestra cuenta y en demostrar que no necesitamos ayuda. Sin embargo, la palabra nos recuerda que la verdadera fortaleza nace cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7, declara: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No fuimos creados para cargar solos con el peso de la vida. Fuimos diseñados para caminar en comunión con aquel que sostiene el universo. Aprender a depender de Dios no nos hace menos capaces, nos hace más libres. La dependencia en Dios comienza cuando reconocemos que nuestras fuerzas tienen un límite. En el libro de Salmos, número 73, versículo 26, se nos afirma: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hay momentos en los que nuestra energía se agota, nuestras ideas se terminan y nuestras emociones se quiebran, pero es precisamente ahí donde Dios se revela como nuestra roca. Él no espera que seamos invencibles, espera que seamos sinceros. La dependencia nace en la honestidad.
Aprender a depender de Dios también implica soltar el control. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos invita: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El control es una ilusión que nos desgasta. Intentamos anticiparlo todo, resolverlo todo y entenderlo todo. Pero Dios nos llama a confiar incluso cuando no vemos el camino completo. La dependencia no es pasividad, es descanso en la dirección divina. La dependencia en Dios nos enseña a caminar por fe y no por vista. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 se declara: porque por fe andamos y no por vista. La fe no siempre nos muestra el destino, pero siempre nos muestra el guía. Cuando dependemos de Dios, aprendemos a avanzar un paso a la vez, confiando en que Él ilumina lo necesario para el día de hoy. La dependencia nos libera de la ansiedad del mañana, y el aprender a depender de Dios también significa reconocer que Él cuida de nosotros con amor. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26, nos recuerda que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Su cuidado no es distante ni tampoco ocasional, es constante, profundo y personal. Depender de Dios es descansar en la certeza de que somos valiosos para Él, que nuestra vida le importa y que su mirada está sobre nosotros. La dependencia en Dios nos enseña a entregar nuestras cargas. En Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No fuimos creados para cargar con preocupaciones que exceden nuestra capacidad. Dios nos invita a depositar en Él aquello que nos pesa, aquello que nos roba la paz, aquello que no podemos resolver. La dependencia es un acto de entrega, y también aprender a depender de Dios implica aceptar que sus planes son mejores que los nuestros. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9 declara: mis caminos son más altos que vuestros caminos. A veces insistimos en rutas que nos alejan de la plenitud, pero Dios en su amor nos redirige. La dependencia nos enseña a confiar en que su voluntad no solo es correcta, sino buena, agradable y perfecta. La dependencia en Dios nos ayuda a enfrentar la incertidumbre. En el libro de Salmos, número 56, versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. La incertidumbre no desaparece por arte de magia, pero pierde poder cuando confiamos en Dios. La dependencia no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para atravesarlos con paz. Aprender a depender de Dios también significa reconocer que Él es nuestra fuente. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, afirma: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, no algunas cosas, sino todo. Dios no es un recurso ocasional, es la fuente inagotable de provisión, sabiduría, fuerza y dirección. La dependencia nos conecta con esa fuente. La dependencia en Dios nos enseña a esperar. En el libro de Salmos, número 27, versículo 14, se nos exhorta: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. La espera no es pérdida de tiempo, es formación. En la espera, Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe
y prepara nuestro corazón para lo que viene. La dependencia nos enseña a confiar en su tiempo. Aprender a depender de Dios también implica reconocer que Él pelea por nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No estamos solos en nuestras batallas. Dios no nos envía a luchar sin respaldo. Él mismo se levanta a nuestro favor. La dependencia nos recuerda que no todo depende de nuestra fuerza. La dependencia en Dios nos enseña a buscarlo primero. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, se nos invita: mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se encuentra a su orden. La dependencia no es un acto ocasional, es un estilo de vida donde Dios es la prioridad. Aprender a depender de Dios también significa reconocer que Él es nuestro refugio. En el libro de Salmos, número 91, versículo 2, declara: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En tiempos de tormenta, Dios no solo nos protege y nos abraza, la dependencia nos lleva a correr hacia Él y no lejos de Él. La dependencia en Dios nos enseña a reconocer su voz. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Cuando dependemos de Dios, aprendemos a distinguir su guía en medio del ruido. Su voz trae paz, claridad y dirección. La dependencia afina nuestros oídos espirituales. Aprender a depender de Dios también implica reconocer que Él es fiel. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 afirma: Él permanece fiel. Incluso cuando fallamos, Él no cambia. Su fidelidad es la base de nuestra confianza. La dependencia se fortalece cuando recordamos que Dios nunca nos abandona. La dependencia en Dios nos enseña a vivir en paz. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 declara: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Cuando dependemos de Él, la paz se convierte en un escudo que guarda nuestro corazón. Aprender a depender de Dios también significa reconocer que Él es nuestra fortaleza. En el libro de Salmos, número 18, versículo 2, dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza. Cuando nuestras fuerzas se agotan, las suyas comienzan. La dependencia nos recuerda que no estamos destinados a vivir agotados, sino sostenidos. La dependencia en Dios nos enseña a caminar con propósito. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, declara que somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Cuando dependemos de Dios, descubrimos nuestro propósito, entendemos nuestro llamado y caminamos con dirección. La dependencia nos conecta con nuestro diseño. Aprender a depender de Dios también implica reconocer que Él está con nosotros en cada paso. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No importa la temporada, el desafío o la incertidumbre, Dios está presente porque la dependencia que nos da es seguridad en su compañía. Hoy, mientras escuchas este episodio, quiero recordarte que aprender a depender de Dios no es un acto de debilidad, sino de sabiduría.
es reconocer que Él es nuestra fuente, nuestra guía, nuestra fortaleza y nuestro refugio. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7, lo afirma con claridad. Bendito es el que confía en Dios, que esta verdad te envuelva, te renueve y te acompañe, que vivas cada día con la certeza de que depender de Dios es el camino hacia la paz, la plenitud y el propósito. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti reconociendo que necesito a depender de tu presencia más que de mis propias fuerzas. Te entrego mis intentos de control, mis preocupaciones y todo aquello que he tratado de resolver por mi cuenta. Enséñame a descansar en tu fidelidad, a confiar en que tú ves lo que yo no veo y a creer que tu mano sostiene cada detalle de mi vida, que mi corazón encuentre paz en saber que no camino en soledad, sino acompañado por un Dios que nunca falla. Padre, ayúdame a soltar la ansiedad que nace de querer todas las respuestas. Enséñame a esperar en tu tiempo, a escuchar tu voz y a caminar por fe, aun cuando no entiendo el proceso. Que tu Espíritu Santo fortalezca mi confianza, renueve mi mente y me recuerde cada día que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que mi dependencia no sea un acto ocasional, sino un refugio donde mi vida encuentre paz, tranquilidad y seguridad. Que tú seas mi guía, mi refugio y mi fuente. Señor, hoy te entrego mis planes, mis decisiones y mis temores, confiando en que tú sabes lo que es mejor para mí. Haz de mi corazón un lugar sensible a tu dirección y firme en tu verdad. Que aprender a depender de ti no sea una carga, sino un privilegio que transforme mi carácter y mi caminar. Sostén mis pasos, fortalece mi fe y llévame siempre por el camino que conduce a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.